Radio de la Universidad de La Serena presenta La Teoría del ICAL Radio. Un espacio de la Oficina de Divulgación Científica de la Universidad de La Serena. Con un enfoque lúdico y accesible, el programa busca romper barreras entre la ciencia y la ciudadanía, abordando preguntas cotidianas, descubrimientos recientes y desafíos actuales desde una mirada científica. Te invitamos a disfrutar de la Teoría del ICAL Radio. Hola a todas y todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de la Teoría del ICAL, aquí en la 94.5 Radio Universidad de La Serena. Y como siempre me encuentro con mi querido colega y socio Sergio Muñoz. Sergio, ¿cómo estás? Bien, Lical, acá una nueva semana, mitad de semana ya. Sí, se pasó rápido esta semana. Sí, se pasó rapidísimo. Se pasó rápido el mes también, ¿no? Exacto, ya estamos. A pesar de que nosotros los primeros días de octubre se nos pasa lento, pero ya como que aceleró el mes. Sí. De hecho ya estamos en la recta final, ya casi se acabó el año. 38 de octubre. Exacto, ya no se siente el año nuevo, la Navidad y todo eso. Está espeso, Lical, ¿qué le pasa? No, estoy pensando, estoy reflexivo. ¿Sí? Sí, creo que hoy en particular va a ser un capítulo bien reflexivo por el invitado que tenemos el día de hoy. ¿Por qué? ¿Qué tenemos hoy día? Cuéntame. Hoy día tenemos, como siempre, otra semana en divulgación. Vamos a hablar de alimentos. Ahí nomás te lo dejo. Ya. Importante para la alimentación. La nutrición. Para la nutrición. Importante porque te veo bajo, Lical. ¿Pero cómo que bajo, Sergio Muñoz? Yo estoy alto como siempre. Los alimentos, energía, potencia, vamos, Lical. ¿Por qué me dices eso? Yo te veo bajo. No, yo tus ojitos están así. No, tus ojitos están durmiendo. Y después tenemos. No proyecte. Después tenemos. No proyecte. Después ¿qué tenemos? Ya. De esta sección. Como te dije, un programa reflexivo porque tenemos al doctor Fabián Bravo y vamos a hablar sobre la espiritualidad, la investigación en ciencias sociales y cómo hay religiosidad también. Religiosidad, espiritualidad, cómo se pueden diferenciar estos conceptos y cómo a su vez operan juntos, pero hay una delgada línea que los separa, los matices dentro de cómo yo entiendo mi espiritualidad, cómo mi aceptación hacia una religión, la búsqueda constante, tener quizás respuestas, buscar respuestas. Así que vamos a tener una conversación muy interesante en torno a ese tema, Sergio Muñoz. Sí, y Legal, ¿en qué estamos en esta semana? Nosotros trabajando duro, como siempre, para tener buen material para nuestra querida audiencia. Y por lo tanto hemos trabajado, por ejemplo, en el Cinema Ciencia, hemos estado haciendo las grabaciones, ahí después le podemos... Eso se viene muy bueno, Lical. Exactamente, hemos estado ahí en el laboratorio de Jaime Pizarro, entomólogo de la universidad, hemos estado ahí... Porque el año pasado estuvimos trabajando en astronomía, este año estamos trabajando o lo dejamos ahí en suspenso. Es que ya dije, entomología, Jaime Pizarro, famosísimo, Nat Geo, CNN... famosísimo. El Indiana Jones. El Indiana Jones chileno. El George Clooney chileno le decía. Sí, el hombre ancla de la entomología chilena. Exactamente. Así que pasamos desde el universo, tomamos una nave espacial y nos vamos a los micros, a estos pequeños artrópodos, miriápodos, 1000 pies, 100 pies, escorpiones, solífugos. Así que va a estar súper interesante para quienes nos siguen el mundo de los artrópodos. Volvemos de esta pausa musical a Radio Universidad de La Serena 94.5 aquí en la Teoría del ICAL Radio. Exactamente. Y damos inicio a nuestra famosa sección que siempre nos piden, oye, ¿qué saldrá ¿Qué esta investigación semana? traen? ¿Qué investigación tendrán? ¿A dónde se fue la Yari? ¿A dónde se fue Amanda? ¿A dónde fueron con su pala, su picota a y fueron alimentos dentro de los laboratorios y los recovecos de la universidad para traer información? ¿Por qué siempre van alimentos? No. Sí, van harto alimento. Pero es que nosotros somos la oficina de la alimentación. Es que nosotros procuramos estar bien alimentados, Sergio Muñoz. Y tú sabes que ese sesgo es más fuerte que cualquier barrera. Amanda, ¿cómo estás?
Hola Lical, hola Sergio. Te voy a responder la pregunta. ¿Por qué siempre vamos a alimentos? Porque está cerca el casino. Porque está ¿qué cerca será? el casino. Porque está al lado de nuestra oficina. En realidad porque siempre nos dan comida. No. Exacto. No, porque nos interesa todas las investigaciones que hacen en alimentos. Y además hoy día te voy a contar Ujú. Ujú. lo que recabamos en esos laboratorios. Fíjate que, como dijo Lical, vamos a hablar de alimentos, pero de algo bien particular, una investigación. Mm. Vamos a hablar un poquito sobre ciencia de los alimentos con la sustentabilidad, la valoración de los subproductos Ujú. de la industria pesquera. Tremendo tema, Amanda. Y para quienes ahí, bueno, nos están sintonizando, cuéntanos un poquito, Amanda, ¿quiénes realizaron esta investigación y cuál fue el foco principal de este trabajo? Oye, sí, mira, vamos a hablar un poquito de la valorización de los subproductos de industria pesquera, y este es un trabajo que fue desarrollado por la académica Vilbert Briones Labarca, que es investigadora del Departamento de Ingeniería de Alimentos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Serena. Ujú. Junto a Claudia Giovagnolis Vicuña, del Departamento de Química Inorgánica de la Facultad de Química de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Te has fijado que todas las investigaciones últimamente estamos dándole foco a la multidisciplinariedad? Ujú, Nuestros sí. académicos se vinculan con otras universidades, con otros Es verdad. académicos Por supuesto, en todo Chile. de la multidisciplinariedad nacen buenas investigaciones. ¿Y Amanda, en qué se enfocó este estudio? Mira, el estudio se enfocó en mejorar la recuperación de compuestos bioactivos presentes en los subproductos de la langosta colorada, Ujú. un crustáceo que es muy común en nuestras costas, y estos subproductos son los que se desechan, o sea, Ujú. suelen ir al vertedero. Ujú. Ujú. Pero resulta que contienen carotenoides, antioxidantes y minerales que son de gran valor nutricional. Claro, y es importante aprovechar estos subproductos y precisamente nos podrías contar. Antioxidante. Claro, y botarlo Sobre- es un desperdicio, así que nos podrías contar por qué es tan importante aprovechar estos subproductos del mar. Sí, mira, porque la industria pesquera genera toneladas de desechos con alto potencial nutritivo y económico. Ujú. Si logramos recuperar sus compuestos bioactivos, no solo reducimos el desperdicio alimentario, sino que además creamos nuevas oportunidades para la industria y contribuimos al sistema, a un sistema alimentario mucho más sostenible y circular. Mira, oye, ¿y cómo hicieron este estudio ahí? Si nos puedes contar un poquito más. Compararon 3 métodos de extracción de compuestos de bioactivos. Primero, la extracción convencional, la extracción asistida por ultrasonido Ujú. y extracción por altas presiones hidrostáticas. Y luego midieron el rendimiento de de un grupo de carotenoides, que son las astaxantinas y los betacarotenos. Ujú. Midieron también el rendimiento de los antioxidantes y de los minerales, además de evaluar la bioaccesibilidad tras la digestión simulada in vitro. Uy, qué interesante eso, Amanda. Y tras estos procesos de extracción, ¿qué encontraron? Mira, los resultados fueron muy interesantes. La extracción por ultrasonido logró la mayor cantidad de astaxantina. Ujú. Ujú. La extracción por altas presiones obtuvo más betacaroteno y aumentó en un 38% la capacidad antioxidante respecto al método convencional. Y aunque tras la digestión in vitro la bioaccesibilidad bajó, estas técnicas siguen siendo mucho más eficientes que las convencionales. Oye, entonces, además de ser más sostenibles, mejoran la calidad nutricional, digamos. Exacto. Oye, Amanda, ¿y esto para la industria alimentaria chilena qué significa? Mira, principalmente significa que podemos transformar lo que antes era considerado un desecho Ujú. en ingredientes funcionales de alto valor. Aplicables, por ejemplo, a alimentos enriquecidos, a suplementos nutricionales o incluso a la industria farmacéutica y cosmética. Y esto, a la vez, impulsa la economía circular en la pesca. Oye, ¿y qué pasos siguen los investigadores? Los investigadores ahora recomiendan aplicar estas técnicas a otros subproductos marinos y realizar estudios en vivo para comprobar el impacto real de estos compuestos en la salud humana, que es lo que el paso siguiente, ¿no es cierto?
Ah, vale. Oye, Amanda, ¿y qué ventajas ambientales tiene esta investigación? Ya, la principal ventaja ambiental es el tema de reducir el impacto de los desechos marinos. Recuerden que todo esto hasta el momento está yendo al vertedero. Ujú. Con esta investigación, eso podría cambiar y reducir el impacto de los desechos, promover la sustentabilidad y aportar a la seguridad alimentaria al diversificar las fuentes de nutrientes. ¿Y qué desafíos quedan pendientes? Bueno, como desafío, lo que queda pendiente es escalar estos procesos a un nivel industrial, bajar los costos de estas tecnologías y generar confianza en los consumidores respecto a productos derivados de subproductos marinos. Bien, súper interesante. Y Amanda, ya para cerrar, como de costumbre, ahí nos podrías hacer un resumen bien ejecutivo de los principales aportes de este trabajo que nos cuentas de la doctora Vilvet Briones. Ujú. Claro, por supuesto que te puedo hacer el resumen. Mira, primero, como resumen, los subproductos de langosta colorada son ricos en carotenoides, antioxidantes y minerales. Los investigadores usaron 3 métodos distintos: el convencional, la extracción asistida por ultrasonido y por altas presiones hidrostáticas, y lograron un mayor rendimiento y calidad nutricional que los métodos convencionales, con los dos métodos siguientes, ¿no es cierto? Claro. Estas técnicas representan una alternativa sostenible que puede transformar desechos en bioproductos de alto valor. Ujú. Y eso es lo que buscan que suceda, pero a un nivel industrial ahora. Ujú. El estudio, entonces, a través de esto, abre las puertas a nuevas aplicaciones en la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética, promoviendo un modelo de economía circular principalmente. Muchas gracias, Amanda, por esta explicación tan completísima de este tremendo estudio desarrollado ahí en el Departamento de Ingeniería en Alimentos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Serena. Por supuesto, es importante conocer que se pueden hacer estas mejoras, llevarla de laboratorio a una escala industrial y posicionar a Chile mucho mejor de lo que ya está. Y está además decirle que lo que antes era desecho, ahora puede convertirse en un recurso valioso para la salud y también para nuestro medio ambiente. Bien, nos volvemos de la pausa musical aquí en Radio Universidad de La Serena 94.5, La Teoría del ICAL. Radio, aquí otro capítulo más me encuentro con Sergio. Para quienes nos están escuchando, síganos en redes sociales, Divulgación U Serena, para que se enteren de todo lo que nosotros estamos haciendo como oficina de divulgación, y tratamos de llevar un poco de ciencia y tecnología de la universidad hacia nuestros auditores y auditoras. Ya lo habíamos anunciado antes de la pausa. Estamos con el doctor Fabián Bravo. Ujú. Preséntalo, Lical, ahí para que... No, pero que se presente él. Doctor Fabián, ¿cómo está? Y cuéntanos, para quienes nos están escuchando, ¿quién es Fabián Bravo? Bueno, muchas gracias por la invitación. Ujú. Es raro estar en este contexto. ¿Quién soy yo? Yo soy profesor de historia y egresado de aquí, de esta universidad. De esta universidad, perfecto. Sí, estuve varios años trabajando afuera de La Serena y ahora retorné. Eso puedo decir de entrada. Ah, vale, pero ¿te fuiste, por ejemplo, a estudiar, a trabajar? O más o menos, ¿cómo fue tu periplo post, me imagino, egresar del pregrado? Sí, fueron un par de años de formación de posgrado, de magíster y doctorado, y eso me permitió construir una línea de investigación Ujú. un poco diferente a la pedagogía en historia, sí, pero dentro de las ciencias sociales. Y eso me tiene acá, en esta universidad de nuevo. Perfecto. Supimos que estuviste ahí un tiempo en Madrid. ¿Cómo influyó tu experiencia, digamos, en la mirada que hoy tienes de Chile y de Latinoamérica? Bueno, yo, voy a dar un poco el contexto. Yo, después que egresé de acá, viví los últimos 10 años en Santiago, hice una maestría, un magíster, perdón, en sociología, y de ahí empecé a construir una línea de investigación sobre la religión como un estudio, como un objeto sociológico de estudio. Ujú. Y eso después me permitió profundizar en el tema. Luego, hice una tesis de eso, y después en el doctorado profundicé mucho más sobre eso, y estuve
una pasantía en Madrid y ahí, bueno, ahí estreché algunas redes colaborativas con gente de allá y que me mostró un poco cómo lo estudian también allá y creo que eso me ayudó un poco a expandir mi mirada al respecto. Perfecto, porque me imagino, claro, entre costumbres, el cambio cultural entre una universidad y otra, incluso la forma de hablar. Me surge una pregunta, porque tú hablas particularmente de la religiosidad. Esto es una pregunta que no está en pauta, pero se me acaba de ocurrir. ¿Lo estudias a partir del comportamiento, a partir de los signos, de los símbolos? ¿Por dónde va más o menos la línea de estudio? Sí, mira, en general las ciencias sociales estudian todos los fenómenos sociales que se puedan objetivar o transformar como un objeto de investigación. Y esto en particular es diferente que la teología, por ejemplo, porque básicamente no se mete en... aquí no importa la validez de la creencia, en verdad. Claro. Como que se parte de esa premisa. No importa la validez de la creencia, lo que importa es, como lo que dices tú, es, bueno, o a mí personalmente lo que me interesa es cómo la gente vive la creencia. Qué es lo que hace, qué significa para las personas, cómo lo interioriza, cómo lo comparte, los fenómenos colectivos en torno a eso, cómo se relaciona con la vida privada, con la vida cotidiana, cómo se tensiona con la política, cómo se tensiona con el arte. Entonces, finalmente la religión es un objeto como alguien que estudiara la delincuencia o la salud o la educación. Es un ámbito en donde uno puede ver amplias dimensiones de la vida humana. Pero básicamente eso, yo en verdad poco importa que si la creencia es válida o no, o sea, en términos filosóficos o teológicos, eso es como ahí, para eso están los teólogos, los filósofos, yo no me meto en eso. Claro, no, bueno, partiendo de la base que nadie sabe como la verdad final, así que cualquier forma de abordarlo es válida. Si yo creo en A o otra persona cree en B u otra cree en C, pero o en A más B, o en A más B, etcétera, o derechamente no cree en nada. Exactamente. Porque todo esto implica, claro, como dices tú, el comportamiento de las personas, sus ritos, sus costumbres. Y también me imagino que esto ha cambiado a lo largo de los años, porque como muchas de las religiones y estas creencias vienen de muchos años en el pasado, me imagino que igual algunas pueden entrar en conflicto por cómo se vive la vida a día de hoy, el código moral, el código ético. ¿Si nos podrías comentar un poquito sobre eso? Sí, en general la religión está supeditada en torno a una teoría que se llama la teoría de la secularización. Es como el gran paradigma que las ciencias sociales han utilizado para entender lo religioso. Esta teoría dice más o menos que en el pasado los primeros grupos humanos se organizaron en torno a una idea de lo religioso que en el fondo impregnaba todas las áreas de la vida. Es decir, todo era religioso, todo tenía una carga simbólica sagrada, todo apelaba a los dioses, el mismo orden social, y eso de alguna forma estaba articulado a la política, a una idea de economía, del arte, de la ciencia, todo tenía un sustrato sagrado. La secularización plantea de que esa idea empieza a declinar desde el siglo XVI al XVIII más o menos en Europa. Y eso permite el advenimiento de otras formas de vida, otros estilos de vida, otras interpretaciones de la realidad. Ahí nace la ciencia moderna, aparece la revolución industrial, la revolución francesa. Son hitos históricos que están, en el fondo, son manifestaciones de un cambio de mentalidad y un cambio en la manera en que las personas se imaginan y se representan a sí mismas. Y eso obviamente implica que esta forma de entender la vida a partir de explicaciones sobrenaturales van en declive. Hasta un punto en que se plantea que lo religioso formaría parte de la vida privada de la gente, en el fondo. Esa es la teoría. Eso es como lo formal. Ahora, lo interesante de este tema para mí es cómo esa teoría de alguna manera se tensiona con lo que uno puede experimentar en la vida diaria. Estoy pensando, por ejemplo, en no sé, las fiestas religiosas, por ejemplo, en Mandacoyo o en Santiago, en Los Vázquez, donde se observa que la gente tiene, a pesar de este paradigma que estoy planteando, un paradigma un poco más racionalista, ilustrado, como a pesar de eso, y bueno, y de la vida, la tecnología, en el fondo, lo que implica la vida moderna, la experiencia moderna, como a pesar de todo eso, la gente de alguna forma sigue teniendo alguna disposición hacia ese ámbito.
a pesar que las cifras claramente año tras año muestran que las personas cada vez se identifican menos con los sistemas institucionales religiosos, los tradicionales, pero esta forma de relación con este ámbito lo abro muy en abstracto, porque en el fondo depende de cada persona y de cada cultura. Sí. Me parece que ese elemento de búsqueda de eso sagrado, trascendente, eso permanece y muta y se difumina. Eso es un poco lo más interesante de ese ámbito, como de estudiar y de entenderlo. Sí, y ahí, ¿qué factores, por ejemplo, han determinado el hecho de que la gente se está... ahí había un desidentificando con la religiosidad? No así con la espiritualidad, digamos, sino que con la religiosidad, quizás. Sí, es una buena pregunta, porque, como dicen los cientistas sociales, depende del contexto. En el caso de América Latina, en relación a otros contextos de Occidente, de la cultura occidental, sigue siendo todavía un continente mayoritariamente religioso, claro, fuertemente católico y también evangélico, hay que decirlo, que son las dos sistemas de creencia más potentes. Pero sin embargo, sí se constata que las nuevas generaciones, sobre todo, presentan una disposición diferente hacia las instituciones tradicionales. Aquí hay varios factores. Hay factores que son más globales y hay factores que son más locales. De los globales tiene que ver netamente con, bueno, puedo mencionar quizás el auge de las nuevas tecnologías de comunicación, por ejemplo, que lo que hacen básicamente es presentar una oferta más amplia, de sentido, sí. Entonces, en relación a generaciones anteriores, las personas tenían básicamente la única referencia que tenían de religiosidad era lo que les podía presentar el peso de la tradición, la cultura, y obviamente... Claro. En cambio, hoy, con internet y con el acceso a un montón de información, aparecen nuevas opciones, y esto básicamente en la literatura se plantea prácticamente como un mercado religioso, como un mercado en donde cada sistema o cada opción presenta su mejor oferta para que las personas puedan acceder a ella. De hecho, hay varias teorías que hablan acerca de eso, lo explican muy de forma economicista. Yo no estoy muy de acuerdo con esa perspectiva, pero es una forma de hacerlo entender que en el fondo la sociedad de hoy día mercantiliza todo básicamente, y eso, y obviamente lo espiritual también. Ahora, respecto a la distinción religiosidad-espiritualidad, también es un tópico interesante en sí mismo, porque parece ser como en sentido común que religiosidad aplica como a este ámbito más procedimental, más estructurado, más jerárquico, está asociado como a esta estructura más burocrática que implica la religión, y la espiritualidad un poco apela a esta especie de relación más personal, apela como a sentidos de autonomía, de autenticidad de las personas un poco, o de una suerte como de descubrimiento del mundo interior. Esas ideas igual son relativamente nuevas en términos históricos, es decir, la espiritualidad como concepto aparece de forma masiva en mediados del siglo XX recién. No es que antes no existiera una noción de espiritualidad, pero la asociación que hacemos nosotros de espiritualidad como una suerte como de fe más personal, o de espiritualidad como una religiosidad individual. Quizás no estaba tan delimitado la espiritualidad como la vivo yo versus cómo la vive el colectivo, con todo el aparato, como la institución de la religión en sí, no sé, católico, evangélico, apostólico. Sí. Y eso tiene que ver netamente, hay factores sociológicos, porque lo que básicamente ocurre en Occidente, sobre todo posterior a la Segunda Guerra Mundial, es un giro individualista en general, en donde las instituciones se reorientan hacia el individuo, y el individuo de alguna forma quiere una dimensión mucho más empoderada de sí mismo, y empieza a cortar lazos con la tradición, con la familia y con cualquier institución que en el fondo estaba atado, y obviamente eso implica la iglesia, y eso lleva a las personas, eso se ha acentuado a que tengan una mayor capacidad de construirse a sí mismas, por decirlo así. Y eso implica obviamente la construcción de un sentido, de una autoproducción de sentido. Si lo ocupo como la terminología más
Sobre todo porque el dogma, digamos, de las religiones también como que te impide un poco personalizar un poquito las religiones también, ¿no? Sí. Y obviamente, bueno, esto es como... De alguna forma hay una suerte de sacralización de algún aspecto que no era sagrado. Y justamente estoy hablando ahora de que lo que es sagrado es básicamente la capacidad de poder elegir creer o no creer. No sé si se entiende un poco la idea. Porque antes se daba por sentado de que esto era así y que no había otra más opción. Y hoy día obviamente existe la libertad de creer o no creer. Y creo que eso está asociado obviamente al valor que tiene la autonomía y al valor que tienen las sociedades democráticas que promueven el pluralismo de creencias, y que obviamente eso está relacionado con el principio de laicidad, con la libertad de creencia, la libertad de conciencia, que son básicamente derechos, principios de las sociedades democráticas hoy día. Entonces es como una consecuencia que articula muchos factores, uno jurídico, cultural, uno más teológico, uno más subjetivo, más psicológico, y ahí se arma un cuadro bien complejo. Y eso explica un poco por qué las personas tienen esta tendencia a individualizar más la fe, o derechamente ser creyente o no creyente. Claro, igual recién me quedé pensando en lo que comentaste respecto a la globalización, porque ahora, por ejemplo, no sé, pues hace 50 años el niño chileno quizá era distinto al niño español o al niño alemán. Ahora con la globalización, el tipo de contenido que consumen se van pareciendo más y se van homogeneizando más. Pero de alguna u otra forma también, esto también da apertura, por ejemplo, no sé, para que acá en Chile se puedan conocer culturas o formas religiosas de, no sé, pues de la India, de Japón, de China. Y quizás conocer esta forma de abordar la religiosidad o la espiritualidad también llena ese vacío que muchas veces uno tiene, porque no es que quizás la gente no es que sea menos religiosa, es que quizás no encontraba una que le hiciera el sentido propio, y de ahí concuerdo contigo que quizás eso se va armando. O sea, uno se va armando su propio camino y su propia forma de entender la religiosidad y la espiritual, y satisfacer sus necesidades espirituales, ¿no? Sí, de hecho, ese es un proceso interesante de analizar cómo las culturas van tomando prestado o van tomando contacto con otros sistemas culturales. Occidente empieza a evidenciarlo desde el siglo XIX, empiezan a llegar como las primeras creencias esotéricas, o no sé, el hinduismo, el budismo. Es un proceso como un poco lento, pero que tiene un boom de nuevo. Vuelvo a mencionar los años 60 porque es importante esa década, porque hay un cuestionamiento hacia los sistemas tradicionales de Occidente, y aparecen movimientos contraculturales como los hippies, aparece el movimiento Rastafari, aparece posteriormente el punk. Entonces es un conjunto de expresiones que cuestionan el orden establecido, y eso obviamente implica la incorporación de sistemas que no son los oficiales. Entonces ahí empieza como una circulación de creencias que en el fondo se van asentando, y hoy día que son aceptadas hoy día. O sea, que en ese tiempo serían como muy extrañas, pero hoy día son aceptadas. Entonces hoy día con internet no solamente es posible conocer, sino que incluso los sistemas religiosos ocupan estos medios también. En Estados Unidos, sin ir más lejos, en los años 80 se vive un fenómeno que se llama el televangelismo. Incluso impacta acá en América Latina y en Chile, que básicamente es la difusión del movimiento evangélico a través de los medios electrónicos, cuando en un momento la misma televisión acá en Chile, desde el mundo evangélico más popular, era satanizada derechamente. Y en algún momento se produce este cambio, y obviamente las nuevas tecnologías pueden ser ocupadas para eso. Pensemos, por ejemplo, lo que pasa en Europa con el crecimiento del Islam, que es otro fenómeno aparte, que la población que más crece respecto al Islam es gente joven, y no son familias tradicionales, sino que es gente que está justamente desencantada con el sistema como actual occidental. Por la institución, quizás también. Y un poco también responde a... Perdón que meta conceptos, pero también es que tiene que ver... Me imagino están entrelazados, y no operan en sí mismos, están conectados y son comportamientos humanos de las nuevas generaciones, de la generación anterior. Entonces si quieres conectar conceptos, adelante.
Ya, es genial, es que ahí explota un poco la cabeza porque, por ejemplo, este momento de la historia también ha sido muy asociado al concepto de posmodernidad, que obviamente está asociado como a el relativismo, a la pérdida de certidumbres, de una gran verdad, y en el fondo la religión tiene un lugar en este momento histórico porque para a una parte importante de la población que vive en la incertidumbre, la religión todavía sigue siendo una especie de un lugar que da respuestas concretas y certeras. Claro. Y eso obviamente elimina la incertidumbre y aplaca la ansiedad existencial de cualquier ser humano, y eso sigue siendo importante, y eso por eso ha permitido que eso siga existiendo. Y hay obviamente expresiones más fundamentalistas como lo que estaba mencionando yo en Europa con cierta rama del Islam, y acá también hay cierta rama fundamentalista cristiana que también de alguna forma ocupa ese nicho. Entonces es un fenómeno que los discursos políticos también hoy en día también están apuntando fuertemente también hacia los sectores más religiosos también. Sí, ahí, mira, ahí la relación entre religión y política acá en América Latina es súper fuerte, y es interesante porque esta teoría de la secularización, que es una teoría que viene de principios del siglo XX en Europa, y que era una teoría que explicaba un poco cómo iba a ser el mundo cada vez menos religioso, chocó un poco con la realidad, por ejemplo, de América Latina, principalmente porque se descubrió que en América Latina lo religioso no es que desapareció, sino que de alguna forma mutó en formas nuevas o se empezó a organizar de manera menos tradicional. Por ejemplo, si tú analizas la presencia de lo religioso en el discurso político, lo puedes encontrar hasta desde los inicios de la República Americana hasta, no sé, voy a decir, incluso el otro día estaba viendo cómo Milei se enarbola un discurso en donde él se siente representante de las fuerzas del cielo, ocupa una expresión que es muy bíblica, y siempre está haciendo alusión a elementos religiosos, y eso no me suena muy secular, ni muy científico, ni muy racional, ni muy ilustrado, que digamos. Entonces eso da cuenta que eso le hace sentido a la gente todavía, y eso de alguna forma legitima su poder. Claro, ahí igual puede que entre en conflicto quizás, porque quizá ese desencanto de muchas personas respecto a ese tipo de religión puede venir por la instrumentalización de la religión para y no responder a sus necesidades o a su sentido de pertenencia, o romper esa incertidumbre de por qué estamos aquí, esas preguntas más existencialistas. Y a partir de eso me gustaría hacerte una pregunta como de qué descubrimiento o qué cosas has leído o cuál investigación ha cambiado quizás tu percepción o está, como nosotros decimos, volado a la cabeza de decir, oye, mira, esto nunca se me había ocurrido, nunca lo habría pensado y pasa. Si nos pudieras dar algún ejemplo de eso. Creo que lo más interesante en los últimos años que se debate, en el fondo, son temas que se debaten. Yo igual trato de contribuir con investigaciones empíricas. Tiene que ver con que básicamente esto que mencioné al principio, en el fondo, que la línea de trabajo que yo he desarrollado en los últimos años trata de entender por qué existe un sentimiento de desafección a nivel religioso, a nivel institucional, pero cuando uno va como al discurso de las personas, porque yo realizo investigación cualitativa, que es como un poco esto, pero menos rimbombante, obviamente, y la investigación cualitativa lo que interesa básicamente es meterse en el sistema de significados de la gente. Y cuando uno se mete en ese mundo, se da cuenta de que una cosa es lo que yo pueda decir frente a una encuesta, que por ejemplo el censo, o no sé, la encuesta bicentenario, la encuesta CEP. ¿Tú eres religioso? No. Y ahí termina. Claro. Y eso sale en el gráfico al final. Y otra cosa es cuando uno indaga en las razones, se da cuenta de que probablemente una cosa es decirse que no es religioso, y otra cosa, bueno, es un poco, lo resumo en el eslogan que hoy día es como, no soy religioso, pero soy espiritual. Entonces ese es como el eslogan más representativo como de la actualidad respecto a ese tema. Porque la pregunta interesante es por qué. Las investigaciones que yo he hecho acá en Chile,
Yo básicamente he identificado que las personas en su gran mayoría no son religiosas, pero son espirituales. Ahora, el tema es como qué significa la espiritualidad, es como todo un campo de disputa y depende obviamente de ciertos perfiles acerca de qué es la espiritualidad. Usualmente la espiritualidad, como dije anteriormente, se asocia como a un principio de autonomía y de autenticidad, como una búsqueda de un sello personal. Por eso lo decía que no necesariamente eso fue así. Es un concepto que es más bien cultural. O sea, como que en el fondo lo espiritual revela mucho de como de lo que estamos viviendo en este presente. Y revela mucho de la desconfianza que tienen las personas frente a las instituciones. Y eso dice mucho porque también está asociado a una cierta desafección que no solamente es religiosa, sino también que es política. Y que tiene que ver básicamente con lo que pasó en los últimos años, el estallido social y cómo las personas tienen están en general desconectadas de las instituciones en todo nivel, no solamente de las religiosas, sino que las políticas y de todo orden. Un poco eso es como una de las cosas más interesantes que yo he podido que pesquisar. Es decir, que las personas no necesariamente que no sean religiosas no significa que no crean. Y de hecho he encontrado casos como de donde lo blanco y lo negro, que parece ser estas categorías como muy tradicionales, desdibujan. O sea, personas que no sé, que no creen, que en una encuesta se dirían que son ateas, que no creen en un Dios como un Dios personal, pero de alguna forma tienen una relación personal con sus fallecidos, su abuelo fallecido, los tienen en un altar, en determinadas situaciones le pueden pedir por ellos, por problemas, etcétera, etcétera, pero no participan de ningún rito colectivo, por decirlo de alguna forma. Sí. Y es interesante lo que dice ahí porque, claro, si una pregunta es blanco y negro, omites toda la escala de grises que hay y si bien puedo manifestarme no voy a la iglesia o no tengo la costumbre de... no significa que yo no practique mis propios ritos, que sí estén conectados con mi espiritualidad y con mi sentir y con mi visión de vida, visión de mundo. Estamos con Fabián Bravo, él es académico del Departamento de Educación de la Universidad de La Serena. Y mira, Lical, te voy a dar un dato porque este año se cumplen los 100 años de la separación de la Iglesia-Estado en Chile. No lo sabía. Mira, para que veas qué estudio. Oye, Fabián, ¿por qué es importante este hito y qué significa, digamos, qué significado tiene hoy para nuestra democracia? Es importante, sí, es importante porque justamente responde como a un proceso de modernización del Estado, pero creo que ahí quiero hacer una separación porque básicamente estos hitos políticos muchas veces no se corresponden como con la vida cotidiana de la gente, y eso es como lo interesante un poco de abordarlo de las ciencias sociales. Probablemente si yo fuera como de la facultad de, no sé, sociales, derecho, de jurídica, tendría una visión, o de historia más política, tendría una visión muy institucional. Claro. Diría esto fue un hito, fue un antes y un después. Pero como yo vengo de las ciencias sociales y me interesa más cómo la gente lo vive, yo te puedo decir que, claro, eso es un hito importante, pero en el papel. O sea, parece ser que esa división o esa separación nos hablaría que la religión queda reservada en el mundo privado, como un poco volviendo a ese paradigma, porque ese es el paradigma clásico europeo. Por ejemplo, el francés, la laicidad francesa era así, incluso era anticlerical. En la Revolución Francesa se quemaron iglesias, se instauró la diosa de la razón, era una cosa muy teatral, como de romper un poco con toda la tradición. Pero en América Latina eso no es así, y en Chile tampoco. Entonces, la laicidad como principio de separación no necesariamente implica que lo religioso queda relegado al ámbito privado, y de hecho el mundo evangélico ocupaba el espacio público predicando, y eso en verdad desde ese punto de vista es un poco contradictorio. Claro, pero por otro lado no es contradictorio en la medida en que esa separación justamente garantiza que la figura del Estado es una figura neutra y que ya no es católica, pero tampoco evangélica, ni musulmán, ni budista, pero el Estado, y eso es el principio de laicidad.
El Estado es una organización que va a promover que se puedan practicar todos los cultos. De nuevo, que la práctica eso no es tan así tampoco, porque de alguna forma todavía hay grupos hegemónicos. Bueno, estoy pensando en la Iglesia Católica. Todavía hay grupos hegemónicos que durante mucho tiempo siguieron ejerciendo su autoridad de alguna manera, visible o invisiblemente. Ese es el tema. Entonces es importante como punto de referencia para poder preguntarse si realmente cuáles son los alcances o los límites de lo religioso. Pero lo que sí puedo decir respecto a eso es que ese principio de separación iglesia-estado básicamente no implica esto que mencioné, que la religión solamente era un ámbito privado y que eso no podía existir en el ámbito público. De hecho, eso sí tiene que ser así. El tema es cómo se regulan. O sea, por ejemplo, eso, si un pastor está con un megáfono y por ruidos molestos en la calle, eso tiene que ver derechamente con... Alguien puede decir, bueno, libertad de expresión, pero ¿hasta qué punto? Y esas son la clase de cosas interesantes, como de donde eso se tensiona. Por ejemplo, o también lo que pasa en Europa cuando ciertos grupos musulmanes detienen el tránsito y tienen que orar. Es como los religiosos impactan el espacio público y que está lleno de símbolos también que son religiosos. Eso es lo que... Sí, bueno, me parece interesante porque, claro, como dices, todo esto excede a lo que es el papel, la norma, la constitución, la forma en que los organismos públicos pesquisan que se cumpla o no se cumpla. Lo que pasa, claro, en la calle, el fenómeno de masas, de individuos, de colectivos, eso me parece interesante como área de estudio. Va a otro ritmo. Claro, y me imagino que son vertientes que se pueden estudiar juntas o separadas, pero tanto como están conectadas también son fenómenos aparte. Y además que, claro, ir y verlo, me imagino, en la calle o observarlo, te puede dar otra dimensión de lo que realmente está sucediendo. Pero sí me encuentro interesante que, como dices tú, esto quizás marca como, quizás en la línea de tiempo podemos ubicarnos de cuándo fue el hecho. Y después a 50 años vista, 100 años vista, 150 años vista, cómo han cambiado las cosas. Y como área de estudio también, quizás ya cambiando un poquito el tema, participaste en la inauguración del Centro de Apoyo a la Investigación y Creación en Humanidades. Esto aquí en la Universidad de La Serena, ¿cierto? Si nos puedes comentar qué busca este centro de investigación, cómo lo valoras y cuál es el aporte que puede hacer a la universidad. Este es un centro que... lo que busca justamente es, como su nombre lo indica, es como apoyar a la investigación en general, y es súper valioso, yo considero, porque esto muy a título personal, no, de alguna forma no representa a mi departamento, no sé, porque estas son como reflexiones muy personales. En general, la investigación y la investigación social, que a la cual yo pertenezco, es un trabajo súper solitario. Es un trabajo súper individual y que muchas veces no tiene el reconocimiento que debería. Escribir un texto, una investigación dura mucho tiempo, uno pasa meses y a veces se puede extender años, y uno está muchas veces condicionado por las reglas de producción que hoy día existen y que básicamente son los indicadores que las universidades necesitan de productividad científica en algunos casos. Y eso es una... Yo siempre hay un concepto ahí sociológico de un autor que se llama Max Weber, que él a principios del siglo XX él se dio cuenta de que los sistemas organizacionales, las empresas, el Estado, habían desarrollado como estos sistemas burocráticos como altamente eficientes, eficaces, pero que finalmente la gente terminaba esclava de eso, como prisionera, y eso le llamó jaula de hierro, como eso es algo muy moderno. Y yo siento que esto es lo mismo, igual, porque de alguna forma uno está condicionado a esas pautas, que el paper tiene que ser así, en tal revista, de esa forma, y eso para una persona que en el fondo le interesan más los fenómenos en su riqueza y profundidad, como lo que yo he tratado de ahora contar, dificulta un poco eso. Quizás en otras disciplinas que son un poco más estructuradas, quizás, no sé, no sé si tengan el mismo problema, y en la humanidad es más todavía. Yo provengo más del mundo de las ciencias sociales, que tiene afinidad más con las humanidades que las ciencias más duras. Entonces este es un espacio que yo valoro porque básicamente
tiene que ver con un poco con el reconocimiento y dar un piso, porque vuelvo a repetir, yo antes de llegar acá a la universidad como docente, yo estuve varios años trabajando en solitario, entonces un poco haciéndome carrera solo, y la precarización de eso es muy grande. Hay mucha gente que dedica a otras cosas porque básicamente no hay espacios. Entonces este es un espacio muy importante porque tiene que ver con un soporte, quizá un soporte material, por cierto, de recursos. Es un espacio donde se articulan redes con otras personas y ahí hay orientaciones para los proyectos. Es una cuestión muy... es un soporte que muchas veces uno no puede estar como atento a eso, y me parece que es una súper buena instancia para potenciar lo que cada uno ya viene haciendo. Es eso un poco. Sí, y yo me imagino también de que ahí, bueno, se abren también posibilidades, digamos, para el trabajo interdisciplinario y, digamos, también para la colaboración, ahí un poco con la colaboración internacional, digamos. ¿Qué impacto crees tú que puede tener este centro ahí en la Facultad de Humanidades, digamos, como para el desarrollo de proyectos como los que tú impulsas? Yo creo que para mí es muy positivo y la proyección es muy alentadora. Yo trato de ver las cosas un poco como yo cuando yo era estudiante acá, y hace rato ya, hace como... yo estudié aquí como entre 2007 y 2011, y claramente hay una disposición diferente y una valoración diferente a hacer a las iniciativas. Entiendo yo también que están un poco a tono con los indicadores de la CNA y todas esas cosas, que en el fondo es como más que quizás una convicción, pero está bien. El tema es que yo creo que ahora están las condiciones para poder hacer grandes cosas y poder trabajar en investigaciones originales, asociarse con personas de la facultad, de otras facultades, y acá en la zona, en la región, hay muchos temas que investigar, se pueden hacer muchos aportes, hay muchos fenómenos sociales, culturales, más científicos, duros. Esta es una región que tiene mucho potencial, y este es un espacio donde se puede articular los conocimientos, generar nuevos conocimientos, que tenga un impacto con la gente más allá del espacio universitario, y me parece que ahora están mucho más las condiciones que antes. Sí, me parece interesante eso que plantea, y conectándolo con lo que decía Sergio, porque muchas veces, claro, nosotros acá en anteriores visitas hemos tenido investigadores que trabajan igual con otros profesionales que quizás complementan un poco tu quehacer. Si puedes juntar, no sé, a un antropólogo con un filósofo, con un historiador, entonces, no sé, ahí es donde, como son distintos puntos de vista, se pueden generar esas conexiones y esa óptica que a veces uno no tiene por la propia deformación profesional que uno tiene, y es como, mira, no había visto este elemento, no sé, por ejemplo, no sé, en este caso, oye, las iglesias están ubicadas espacialmente de cierta forma, tiene que ver con que, no sé, en tal año, con la astronomía, porque los atardeceres eran de tal hora y se veía tal estrella a tal hora. Entonces ahí se empiezan a enriquecer la visión propia, complementada con la visión ajena, y generar esos vínculos multidisciplinarios es fundamental, me imagino, para hacer investigaciones más robustas. Sí, así es. Eso. Por desgracia, ya se nos acabó el tiempo pero podemos seguir conversando, de hecho. ¿Y lo podemos invitar nuevamente? Por supuesto, tenemos nuestro podcast, porque este es un programa de radio, pero también tenemos el podcast, que ese es con video. Así que quedas completamente invitado para grabar un capítulo de la teoría helical, pero en podcast. Ese sale por YouTube y me pueden ver mi carita de zorro. Fabián, palabras al cierre, saludos, reflexiones finales, saludos. ¿Qué visión tenemos para las próximas generaciones, quizás de estudiantes? ¿Qué mensaje a tus estudiantes quieres entregar? Uy, no sé, no tengo como palabras muy proféticas por usar conceptos religiosos. ¿En qué sale esto? ¿En qué formato? Audio, esto es radio pura y dura. Sí. En la 94.5, Radio Universidad de La Serena. Ya, se lo voy a para que mi mamá me escuche. No, nada, creo que estamos viendo un tiempo. Bueno, yo soy profesor al final de todo esto, y tengo un compromiso con la educación pública y todo ese rollo. Entonces me parece que este es un momento
de crisis, álgido para el profesorado, a propósito de varias cosas que han estado pasando. Ujú. Pero yo tengo también... creo que estos son los espacios donde se puede transformar un poco ¿cómo decirlo? Verdaderamente estos son los espacios donde se pueden transformar y cortar estos sistemas de reproducción, de desigualdad, y un poco muy en clave sociológica que muchas veces eso entrampa las pretensiones de las generaciones para poder impactar en las nuevas generaciones, valga la redundancia. Ujú. Entonces, simplemente me parece que quisiera decir que los profesores hoy día tienen un rol fundamental de cambio social. Siempre lo han tenido, pero que no sé si es una conciencia particular que estoy teniendo ahora en comparación con años anteriores, pero quisiera eso, como animar a los futuros profesores, a los estudiantes de pedagogía que puedan estar escuchando esto. Sí, que en el fondo las cosas pueden cambiar. Eso me gustaría decir. Por supuesto, y poner en valor la labor de los profesores, que son fundamentales, piedras angulares en la educación de nuestras futuras generaciones. Marcan vida. Volvemos de esta pausa musical y aquí nos encontramos nuevamente en la Teoría del ICAL Radio, pero esta vez cerrando este agradable capítulo de conversación, reflexión y entendimiento de muchas cosas que nos atañen a nosotros los seres humanos. Reflexionando desde lo espiritual hasta lo humano. Lo divino, pese a que yo no soy un humano ni soy divino, pero me gusta indagar y conocer lo que opinan distintos académicos de la universidad respecto a temas tan complejos como lo es la espiritualidad, que se vive desde el colectivo, pero es algo súper íntimo que cada uno vive en su propia intimidad, en su soledad y en sus pensamientos. Sí, bien, estamos llegando al final de nuestro programa. Agradecemos a todas y a todos quienes nos acompañaron en esta horita más o menos de conversación, con música también. Así que les invitamos a que nos puedan volver a sintonizar el próximo miércoles. Todos los miércoles a las 4 de la tarde. Se abre esta sesión de conversación llamada La Teoría del ICAL, donde conversamos con distintos académicos y académicas de la universidad, y además tenemos nuestra sección de Otra Semana en Divulgación, donde también, si bien no traemos al investigador, comentamos un poco de las investigaciones que realizan nuestros académicas, investigadores e investigadoras. Recordar, como siempre, que todavía quedan algunos cupos para ir al MIM. Son los últimos días, no se lo pierda. ¿Para qué comprar un pasaje, pagar peaje e ir a Santiago si lo tenemos acá en la región, en nuestra querida Universidad de La Serena, en el campus Andrés Bello, Raúl Vitrán 1305? Divulgación U Serena. Busquen el link de inscripción para el MIM y vengan con su familia, con sus amigos, solos, acompañados, a experimentar Travesía Solar, una muestra que trae el MIM desde Santiago a la región de Coquimbo, aquí en la Universidad de La Serena. Así que nos despedimos. Lástima que terminó el festival de hoy. No cantes. Pronto nos por favor, no cantes. Más con investigaciones, innovación, creación, tecnologías y mucho más. Y mucho más, toda la investigación y contenido que genera la universidad, nosotros tratamos de llevárselos de una manera conversacional, tranquila, agradable, y para que se diviertan mientras lavan la loza, mientras van en el auto. Algunos quieren aportar un granito de arena, nosotros traemos el saco entero de arena. O una roca. Una roca. Exactamente. Exacto. Así que muchas gracias por sintonizarnos. Divulgación U Serena en nuestras redes sociales para que nos sigan y estén atentos. Y muchas gracias y que estén muy bien. Chao, chao. Besos. Gracias por no cantar. Chao, chao. Chao. Radio de la Universidad de La Serena presentó La Teoría del ICAL Radio. Un espacio de la Oficina de Divulgación Científica de la Universidad de La Serena. Con un enfoque lúdico y accesible, el programa busca romper barreras entre la ciencia y la ciudadanía, abordando preguntas cotidianas, descubrimientos recientes y desafíos actuales desde una mirada científica.